Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, Joaquín, pues contento de que estemos de regreso después de nuestro breve exilio radiofónico. No, ni digas esa palabra, no te pongas negativo, ¿sí? La dije con H, así que no era en serio. Sí. A ver, para comentarte el tema de tu columna de hoy, a partir de tu columna, porque me parece un tema central, y creo que lo tomaste muy bien, muy rápido y muy al corazón del asunto. Dices que no había que hacer un perito para esperar un proyecto, una primera definición del ministro Luis María Aguilar en estos términos, y yo creo que tienes razón. Pero la verdad es que yo no esperaba, Joaquín, no sé tú, un proyecto de sentencia, un fallo tan, por un lado, consistente y por otro lado tan contundente en contra de esta propuesta de la consulta pública, que es una propuesta como central, ¿no, Joaquín?, en el discurso, en la estrategia política del presidente. Entonces, sí creo que había que dar muchas maromas, tendría que haber habido de dar muchas maromas cualquier ministro para validar esto, pero el rigor con el que el ministro Luis María Aguilar tomó cosa por cosa los temas de inconstitucionalidad que están implícitas en esta pregunta que le hacen a la Corte, sí me pareció inesperadamente contundente, al punto de que termina con una muy buena expresión que tú tomas al final de tu columna. No, esto no solo es inconstitucional, sino que es un concierto de inconstitucionalidades, ¿no? Y sí, efectivamente, porque la idea de la consulta va, y lo va desglosando muy bien el ministro, va poniendo en entredicho primero los derechos humanos elementales que no pueden quedar sujetos a una consulta, pues de los derechos a un debido proceso, a la presunción de inocencia, a una serie de cosas fundamentales que no puede juzgar de antemano una consulta. Después pone de lado de las obligaciones de la autoridad. Una consulta no puede decirle a una autoridad que no cumpla en caso de que saliera negativa la consulta, que no cumpla su deber de aplicar la ley en caso de que haya un delito que perseguir de un expresidente o de un ciudadano, de quien sea. No puede, digamos, sobreponerse la consulta a esta obligación constitucional fundamental de el cumplimiento de la ley por parte de la autoridad y de la vigencia de la ley y de la vigencia misma de la ley, sin que haya un procedimiento, Joaquín, pues que la cambie. Mientras no haya ese procedimiento constitucional, pues la ley es la ley y no está sujeta a consultas. Pero luego, en el caso de que la consulta resultara negativa, según los propios términos de la consulta, se estaría vulnerando el derecho de las víctimas, porque parte de las acusaciones que hace la pregunta de la consulta o de la exposición de motivos de la consulta es que han habido aquí crímenes de pues casi de lesa humanidad, ¿no? Que habría que perseguir. Bueno, esos crímenes no se consultan, esos se tienen que perseguir en defensa de los derechos de las víctimas. Total que asunto por asunto el ministro acaba en esta conclusión de que esto no solo es inconstitucional la propuesta de consulta, sino que es un concierto de inconstitucionalidades. ¿Esa contundencia tú te la esperabas? No, la verdad no. Conozco bien al ministro Aguilar Morales, sé de su rigor, pero no
no pensé que nos volviera a sorprender. Bueno, no sorprender, sino, pues sí, sorprender, siempre sí. ¿Por qué? Por el cómo detalla, cómo desmenuza y cómo concluye sin dejar espacio. Esa frase del concierto de inconstitucionalidades, bueno, ahí se va a quedar, ¿eh? Bueno, naturalmente. Bueno, entonces, y también hay que decirlo, es una... estamos en un momento público de cierta incertidumbre sobre cuál va a ser el comportamiento de la Corte respecto de las muchas cosas, Joaquín, que tiene que juzgar, que están pendientes de juzgar para la Corte en sus salas, en su oficialía de partes, vamos a decir. Bueno, son prácticamente todos los proyectos importantes de este gobierno, todas las leyes importantes de este gobierno están sujetas a supervisión constitucional. Y hay que decirlo que tenemos derecho o espacio a una cierta incertidumbre de si la Corte va a tomar este gran paquete de fallos pendientes que tiene con todo rigor, o va a, digamos, como se dice mucho, a fallar en camino de la simpatía con el proyecto del gobierno, la idea que dicen otros muchos de que la Corte está siendo capturada o está parcialmente capturada por el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Esta postura del ministro, pues me parece a mí que despeja la duda respecto de que la Corte en esto no hizo ninguna concesión, ni hay ningún indicio de que este gobierno haya capturado la voluntad de la Corte. ¿Por qué? Pues porque era un asunto político muy importante para el presidente y hubo este fallo contundente, un fallo inicial sujeto a la votación de la semana entrante, pero al final una posición de un ministro de una claridad y una contundencia, pues que sí, si algo prueban es rigor e independencia de criterio, ¿no? Entonces yo creo que también hay que celebrar esto, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Esto es un paso muy importante. Entonces hay que ver, yo creo que el canal, decía ayer Olga Sánchez Cordero, que el canal judicial el jueves va a tener un gran rating, porque va a ser muy interesante, muy interesante, querido Héctor, ver el argumento de cada ministro al razonar su voto. Sí. A menos que digan, estoy con la iniciativa o estoy en contra. Si alguno lo razona, será muy interesante. Pero de todos modos, el simple voto va a ser fundamental. Y además, en este fallo, a la Corte le va todo, ¿eh, Héctor? Bueno, está estableciendo, yo creo, aquí sí, el lugar desde donde va a tener este largo diálogo que le falta con el Poder Ejecutivo. Entonces sí, a las 11 de la mañana, el jueves entrante, palomitas y todo, ¿no? Como dice Así es. Bueno. Y solo aclarar una cosa, Héctor, porque leí que el ministro Aguilar Morales dice... El ministro Aguilar Morales dijo que no se juzgara a los expresidentes. No. Él no se metió a ese tema. No. A ver, lo que él dice de entrada es que si hay delitos pendientes de estos exmandatarios de México, es obligación de la autoridad perseguirlos. Claro. No hace falta ninguna consulta. Es más, no está sujeto a la decisión y a la voluntad ni de la sociedad ni del gobierno. Dada la ley vigente, es una obligación, si hay delitos, investigarlos, acusarlos y juzgar a quien resulte responsable. Es decir, aquí hay la consulta está poniendo delante de los bueyes de la carreta de los bueyes. No necesita el gobierno que nadie le apruebe, por cierto, ni los ciudadanos, la acusación, la facultad de acusar a los expresidentes de los delitos que hayan cometido o a que haya lugar
después de las investigaciones del caso. Es obligación de la autoridad hacerlo, y es facultad de los ciudadanos, Joaquín, acusar y demandar justicia en caso de un crimen que se haya cometido, un delito que los ciudadanos sepan que estos personajes han cometido. Así que aquí no hay ni el menor asomo de alegato porque no se juzguen. Más bien lo que está implícito es: usted, gobierno, se ha tardado. Si tiene tantos cargos, usted no está cumpliendo con el deber y con la obligación de juzgar a estos ciudadanos. Más bien podría leerse en el sentido contrario, de que el gobierno ha sido omiso en lo que sería su obligación de investigar y castigar los delitos de los expresidentes. Es justo al revés. Bien, Héctor, pues te mando un abrazo. Me quiero despedir con una cola que te quiero decir. Ya sabes que soy fan, lector continuo de tu columna que te comento hoy, pero ya sabes también que soy más fan todavía de Florestan. Y sí, quiero leer hoy. Florestan es un gran epigramatista, y quiero leer el día de hoy, que me parece muy notable. Dice: este gobierno, cuando estás dentro no estás seguro, pero cuando quedas fuera no tienes duda. Bueno, eso es del Jardín de Florestan, Joaquín. Eso que ya editaremos un día, querido Héctor. Te mando un abrazo con cariño y saludos. Gran abrazo. Gracias. Gracias, Héctor Aguilar Camín, director, historiador, periodista, director de la revista Nexo.